Jefes, quiero que sepas que para mí es como que el lunes es más choto todavía cuando vos no venís. Sí, yo lo veo en las mesas mucho más ricas que la que estoy viendo ahora, generalmente, Bueno, debe ser que está con una manzanita nomás. la primera vez que traje una manzanita. ¿Cómo Bueno, andás? muy bien, che, ¿ustedes qué tal? Espectacular, ¿Todo bien? bienvenido. Bueno, gracias. Venís de Contento de laburar. estar acá. Sí, ahora vengo de hacer un ratito de actividad física, que siempre está bueno Dale meterle. ejemplo. Sí, me cuesta, es algo que a mí me gusta hablar con, con la verdad, me cuesta un montón porque no soy un tipo activo de por sí, no es que tengo ese gen de salir corriendo a hacer cosas todo el tiempo Claro. por mi cuenta. Uno tiene esta cosa de capaz de achancharse en ciertas cosas de la vida, de agarrar el auto para hacer cosas que las podría hacer caminando, de estos días hermosos, decir, che, al final estuve, no sé, yo en mi caso, por Total. ejemplo, leyendo cosas en la computadora, 2 horas y cuando salgo ya está empezando a hacer frío, ¿viste? Vos decís, pero me perdí la parte más linda de la tarde. Bueno, me pasa eso. Soy un tipo que en ese sentido necesito ese extra de energía, ponerlo, ponerlo para lograr hacer la actividad física y sostenerla. Es como que hay personas que no. O sea, tienen que obligarse de muchas formas y en general les funciona mejor si están obligados. Tipo, Claro, pagar una clase, por ejemplo. claro, sí. Por ejemplo, a mí me funciona mejor si yo tengo un horario y alguien que de alguna manera me reservó un lugar. Es como que me siento comprometido a hacerlo. Claro, Y después cuando salgo joya, me digo, qué bueno que fui, siempre. No es que me una pasa vez lo digo, mismo. la puta madre, qué feo fue esto. No, siempre es algo bárbaro. Pero el ir, por ejemplo, si yo hago una actividad que sea autogestionada, yo intenté un montón de veces, por ejemplo, decir, bueno, voy a salir a correr este día, tengo el horario, tengo la ropa, tengo todo lo que necesito. Y cuando llega ese momento o un rato antes, algo ocurre que me cambia el plan. Entonces, digo esto porque mucha gente que acá, que es un lugar tan lindo para hacer deporte y que vemos tanta gente haciendo deporte al aire libre Sí, en todo momento del año, lo cual es recontra sí, admirable, sí, ¿no? mal. Porque con frío, con viento, con lluvia, vos ves gente camino a la olla corriendo y andando en bicicleta, y es un lugar re del deporte, lo cual está buenísimo. Pero muchas veces cuando vos pasás y ves esa gente que está haciendo ese ejercicio en ese momento que te parece como que decís, wow, que cómo le gusta. Probablemente también hay gente que le cuesta un poco y que tiene que esforzarse para hacerlo y que se pone un objetivo. Yo creo que el cambio de hábitos es algo bien complejo, porque uno tiende siempre a esta inercia de volver al estado Ujú. anterior, ¿no? Tipo Sí, como ley de Newton, pero aplicada a nosotros. sí. Y de alguna manera romper con eso es bien complejo. En esto, justo tengo un libro que leí varias veces, por lo menos de a ratitos, lo leí entero una vez sola y está muy bueno, que se llama Hábitos Atómicos. Por si les interesa a lo que escuchan, a vos, lo que sea, está el libro y además está gratis el audiolibro en Ah, Spotify. genial. O Eso me sea que gustó. mientras salís a caminar puedes ir escuchando el audiolibro, lo cual está bastante bueno. Es un libro que habla precisamente de la dificultad que tiene el cambio de hábitos y cómo te da ciertos tips de cómo poder ir encarándolos por diferentes lados para ver cuál es el que mejor te va a vos. Bien, Algo así. jefes. Bueno, a veces se me ocurría ahí que como esas cosas del sentido común que a uno se le ocurren, digo, bueno, ¿por qué está bueno hacer gimnasia? Y yo decía, se acelera el ritmo cardíaco, la sangre pasa más rápido, se limpia. Ayuda a que se limpie, por ejemplo. Bueno, puede ser una mirada, pero en realidad principalmente eh, tiene que ver con varios factores. Primero, que nosotros tenemos muchos órganos en el cuerpo, Ujú. ¿sí? Órganos que son metabólicamente activos, es decir, que consumen los nutrientes que nosotros tenemos circulando y que en muchos casos, en especial cuando capaz hay sobrepeso, sedentarismo y demás, están en exceso circulando, Ujú. ¿no? Y ese exceso de ciertos nutrientes es lo que el día de mañana lleva a una prediabetes, a una hipertensión arterial, a un colesterol, triglicéridos altos, lo que se llama dislipemia, y todo eso en conjunto es lo que va generando que un cuerpo tenga un envejecimiento más temprano, que tenga tendencia a tener problemas cardiovasculares como infarto o ACV, ¿no? Entonces, Ujú. todo eso es un continuo, ¿sí? Que empieza con una mala alimentación, pero que se sostiene precisamente por el sedentarismo, ¿no? Entonces, cuando vos decís, ¿para qué sirve la actividad física? La actividad física sirve principalmente porque todos estos órganos van a responder a la actividad física, cambiando su esquema metabólico. Es decir, ver que el cuerpo tiene un mayor requerimiento de gasto de energía,
también ellos empiezan a utilizar mejor y más rápidamente y más optimizadamente esos nutrientes. Y principalmente hay un órgano que nosotros no le damos mucha bola como tal porque no lo consideramos tal, es como si fuera simplemente una cuestión de banditas elásticas que mueven todo, que son los músculos. Si yo agarro y pongo en esta mesa el tamaño de tu hígado, ¿sí? El tamaño de los riñones y pongo toda tu masa muscular al lado, vas a ver que los músculos ganan en tamaño Sí, por sobre todos los otros órganos. sí, Entonces, si bien el más largo siempre hablan que es la piel, ¿no? Por una cuestión de la cantidad de piel que tenemos, el músculo en sí es el órgano más grande. Entonces, si consideramos a todo el músculo como un órgano que funciona todo como un conjunto, ese músculo al desarrollar más tono, al pasar de estar blandito, blandito, flácido, a estar un poquito más tonificado, ya ese músculo en reposo, con vos después del ejercicio sentada tomando un mate, claro, ese músculo ya está consumiendo más energía que antes. claro. Entonces, al ir estimulando eso, vas constantemente mejorando la parte metabólica del cuerpo. Que hablamos esto de metabolismo, tiene que ver con nosotros comemos, esos nutrientes se van a romper, se van a degradar en sus partes más pequeñitas y después eso se va a distribuir por el cuerpo para ser utilizado. Bueno, cómo se distribuye y cómo se utiliza es lo que se llama metabolismo. Entonces, Bien. el cuerpo va a ser mucho mejor metabólicamente si tenemos músculos más tonificados. Bueno, si no te quedó claro, aprovechá que está lindo, y metele la saladita porque está tremendo. Bueno, ahí Lito es un recontra disciplinado, ¿eh? Ah, mira. Viene todos los días a la bici. Él dice que no. Él dice que no, es increíble. Mira, hablamos hace un rato de que el sábado y el domingo sale a andar en bicicleta. Todos los días que viene en la radio, viene en la bicicleta y vive en la otra punta. O sea, le metés, compa. Sí, le mete. Le dice que no, pero le mete. ¿Estuviste el fin de semana? Vos no estuviste haciendo gimnasia el fin de semana. No estuve haciendo gimnasia el fin de semana. ¿Dónde anduviste el fin de semana? Estuve el fin de semana en Mendoza, en el Congreso Nacional de Diabetes. Es un congreso que se hace una vez cada 2 años y donde diabetólogos de todo el país y endocrinólogos de todo el país viajamos todos juntos para ir a encontrarnos ahí, a aprender entre nosotros y a de alguna manera también llamar a alguna gente de afuera, algunos expositores extranjeros, que vengan a contarnos también qué es lo que se está haciendo en otros países donde se hacen otras formas de encarar la enfermedad, ¿no? Otro tipo de diabetes. ¿Qué es lo más loco o lo que me decís, esto me llamó un montón la atención, distinto, si es que había? Mira, en cosas nuevas todo es loco. Es decir, se viene una época, cuando hablo de se viene, cuando hablamos siempre en medicina de algo nuevo, estamos hablando de acá a 10 años, capaz. No es algo que va a salir el año que viene. Si digo porque capaz la gente que escucha se ilusiona. Se ilusiona con cosas que van a venir, pero que ya están empezando a verse los primeros resultados de cosas que realmente van a ser disruptivas totalmente. Por ejemplo, habrás escuchado hablar de las bombas de insulina, ¿no? Las bombas de insulina, que son como aparatitos que hoy en día, que arrancaron siendo, digamos, vamos a ir más atrás en la historia. En 1920 se descubre la insulina. Sí. ¿Cómo se hace para tratar a los primeros diabéticos con insulina? Tenía que agarrar páncreas de cerdos, ¿sí? El páncreas es un órgano que tiene más o menos este tamaño, unos 6 centímetros, y ese órgano había que molerlo y utilizar una enzima, un producto para degradarlo y quedarse solamente con la insulina. Un paté de cerdo. Claro, y para hacer un frasquito de insulina que servía para un solo paciente para un tiempito, se necesitaba casi 1 tonelada de páncreas de cerdo. Entonces imagínate la cantidad de cerdos que tenían que matar. Claro. Y además lo bien difícil que era eso y lo difícil que era que esa tecnología sea apta para todos. Es decir, que se la pueda distribuir a cualquier persona con diabetes y no a 1 o 2. Entonces eso pasó en 1920. De ahí a 1980 ya estábamos utilizando lapiceras de insulina como esta. Se había diseñado la insulina recombinante, que es la que se utiliza actualmente, que en realidad la hacen en unos grandes tanques gigantescos en los cuales hay levaduras que están modificadas y que las fabrican nuestra insulina humana, de alguna manera con poniéndole un gen nuestro a ese bichito para que produzca sin darse cuenta, está produciendo insulina con su propia maquinaria, ¿sí? Eso se le llama en medicina y en biotecnología bioreactor. Es decir, es como cuando vos agarrás y haces cerveza, ¿no? Vos ponés la levadura, le das ciertas condiciones
y la levadura hace lo que vos querés que haga, ¿me entendés? Agarra el azúcar y lo transforma en lo que vos querés porque controlaste las condiciones para que eso sea así. Bueno, eso que es un tanque, normalmente un gran tanque en donde se hace eso, en este caso pasa dentro de la levadura, ¿sí? En gigantes proporciones para producir insulina para poder dársela a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que empezó a pasar en los años 80. De los años 80 ahora avanzó 85.000 veces eso más, al punto de que tenemos no solamente una, sino más de 10 tipos de insulina distintas, ¿sí? Tenemos insulinas que la aplicas una sola vez y duran todo el día. Tenemos otra insulina que actúa muchísimo más rápido que la insulina humana y desaparece bien rápido del cuerpo para tratar cuando hay un pico de glucosa y que no dure demasiado, ¿sí? Podemos empezar a controlar las variables de una manera que antes no se podía, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, empezamos a diseñar sistemas que se llaman sistemas de asa cerrada, en la cual hay un aparatito que está puesto en el brazo, que le manda por Bluetooth señal a la bomba de insulina. Eso hoy existe, está en la Argentina. Sí. Yo tengo pacientes con ese tipo de infusores. Entonces el aparatito del brazo le manda la señal a la bomba de insulina y le dice, la glucosa está en tanto, y de acuerdo al seteo que le hizo el médico la primera vez que vio al paciente o las veces siguientes que lo vio, el infusor solo, sin preguntarle nada al paciente, le pone la cantidad de insulina que necesita para que ese paciente esté lo más estable posible a lo largo de todo el día. ¡Fa! Eso se viene el día de mañana, y eso yo no creo que tarde 10 años, probablemente tarde mucho menos, se viene acoplado a inteligencia artificial. Entonces va a haber una inteligencia artificial actuando dentro del sensor, no del transmisor que está acá, sino del de la bomba, y va a decir, casi todos los días en este horario le está pasando esto, por lo tanto ya se va a adelantar a esa glucosa y directamente va a premedicar con la insulina de forma tal que... Evitando que le aparezca, o sea, es antes. Claro, que ni siquiera tenga esa primera elevación, ¿sí? Que también tiene un perjuicio, digamos. Claro, es decir, cada vez que la glucosa se va por encima de los niveles normales, en especial en un paciente que ya tiene diabetes, por lo cual ya tiene cierta inflamación y cierta afectación de ciertos órganos, tenemos que intentar que sea no plana, porque no es naturalmente plana, pero sí que sus picos y sus valles, es decir, cuanto más alto sube y cuanto más para abajo va, sean lo menos posible. Bien. Entonces este sistema viene a hacer eso. Esto es algo que se viene en poco tiempo, inteligencia artificial aplicada a los infusores. Después hay lapiceros de insulina, que hoy en día es simplemente una cosita de plástico para aplicar, que van a tener no solamente un lector de la huella digital del paciente para que solamente lo pueda aplicar el paciente de esa manera y que no sea utilizado por alguien más de la casa, esto del cuidado de los niños y demás, sino que además va a tener un registro por Bluetooth a una aplicación del celular en la cual le va a decir cuánto se puso y en qué horario, porque a veces pasa de que los pacientes se olvidan si se pusieron o no se pusieron la insulina. Entonces van a tener un registro y un sistema de alertas para que de acuerdo al paciente pueda programar su tratamiento y que la misma lapicera le avise que la tiene que utilizar en su celular. Le vibra ahí en el bolsillo. Sí, va a llegar. De ahí a cosas mucho más locas, como por ejemplo está desarrollándose un tipo de terapia que se llama teplizumab, que ya están los primeros ensayos clínicos en el mundo, en el cual hoy en día nosotros cuando tenemos un paciente con diabetes tipo 1, que es la que suele agarrar en niños y adolescentes, nos enteramos que tiene diabetes cuando el paciente termina internado. Lamentablemente no hay manera de saberlo antes, ¿sí? Pero haciendo una cierta encuesta de la población, es decir, sabiendo si el paciente tiene o no tiene antecedentes de otras enfermedades autoinmunes, si tiene o no tiene antecedentes de diabetes en la familia, se hace un score de riesgo, y si ese riesgo da elevado en un paciente asintomático que se siente normal y demás, se miden los anticuerpos que suelen estar positivos en el paciente con diabetes. Entonces, si esos anticuerpos están, aunque sean levemente positivos, se puede aplicar esta medicación que se llama teplizumab, y el teplizumab lo que hace es proteger al páncreas de ese avance de esa enfermedad. Si bien no la va a evitar, la va a retrasar capaz muchos años. Por lo cual ese paciente cuando desarrolle diabetes no la va a desarrollar porque la diabetes ya hizo estragos en el cuerpo, sino que se va a diagnosticar o tratar casi como si fuera una diabetes tipo 2, en la cual vos le haces unos primeros análisis y tiene apenitas elevado, y ahí arrancas con microdosis de insulina, capaz 10 años después de lo que se está haciendo hoy en día, y con el riesgo de vida que tiene para un paciente hacer el debut diabético de un segundo para el otro internado. Se están desarrollando unas bacterias
hay diseñadas de por todo. el ser humano. O sea, toda la naturaleza al servicio de la La salud del hombre. naturaleza al servicio del hombre, exactamente. Eso se llama biotecnología y la estamos diseñando, rediseñando para nosotros. ¿Sí? Hay unas bacterias que llaman un tipo de lactobacilo en la cual se le modifican ciertas cosas de su genética para que produzcan proinsulina. Entonces las vamos a meter en nuestra microbiota habitual, la que vive normalmente en nuestro intestino, y esas bacterias al estar creciendo ahí produciendo proinsulina, esa proinsulina va a pasar a nuestra sangre y va a ser la señal para que nuestro páncreas produzca su propia insulina sin Fa. necesidad de aplicarla en pacientes que todavía tienen un buen páncreas funcionando. No estamos hablando del paciente que está muy, muy avanzado a su diabetes, sino un paciente capaz de estadios más tempranos. Me impresiona porque te escucho hablar y digo que el cuerpo es una inteligencia natural. Claro, tal cual. Y digo, es como copiar la inteligencia artificial, es una copia de cómo funciona la inteligencia del Sí, cuerpo, yo creo digamos. que todo lo que se viene es precisamente decir, bueno, yo creo que durante mucho tiempo tuvimos tecnología y naturaleza como dos extremos Ujú, del asunto. ujú. Y creo que hoy en día la mayoría de los científicos están mirando la naturaleza y viendo de qué manera copian la tecnología de la naturaleza para usarla para nuestro beneficio, ¿no? Y en ese sentido creo que es un poco más esperanzador el panorama, porque vamos a necesitar de la naturaleza. Entonces, Ujú. si la seguimos rompiendo, no va a haber manera de utilizarla como ejemplo de nada. Total. La otra vez escuchaba un especialista en biotecnología que hablaba en un podcast y él hablaba precisamente, decía, ¿ustedes se dan cuenta que estamos produciendo carne de vaca para comer las hamburguesas? Decía, carne nueva, sin matar ninguna vaca, se toma una célula, se reproduce, se hacen kilos y kilos de esa carne y con eso se hace carne picada para hacer hamburguesas. Eso está pasando en el mundo ya hace un tiempo largo, ¿sí? Y eso, esa carne que se está desarrollando en Estados Unidos está bastante en uso. Esa carne que se está desarrollando por ahora es un músculo amorfo que se hace como lo que nos decían antes que tenía McDonald's, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo, Sí. pero real, ¿no? Y entonces él dice, ¿y qué nos impide de que lo próximo que se desarrolle sea carne nuestra? Es decir, un órgano nuestro, un hueso humano, un riñón humano. Y no necesariamente un riñón como la naturaleza lo diseñó, sino capaz un riñón más optimizado que el que la naturaleza lo diseñó, pensando en cuáles son nuestros problemas y que esté preparado para esos problemas, para no llegar Oh my a God. después tener más problemas, ¿no? Entonces es interesante porque yo creo que en no mucho tiempo tenemos nuevas tecnologías que van a ser muy disruptivas. ¿Por qué? Porque capaz vos para llegar a un nuevo descubrimiento en medicina particularmente, yo hablo de eso que es lo que yo sé, se necesitaban que haya 10 años de un estudio clínico y no era un estudio clínico, tenía que ser muchos estudios clínicos en diferentes poblaciones, en diferentes partes del mundo, Claro. analizados por un grupo de expertos. ¿Y cuál es la limitante de eso? Formar expertos. Entonces, si vos no tenés suficientes expertos, no tenés suficientes estudios clínicos y por lo tanto el desarrollo de una nueva molécula tarda 10, 15 años. ¿Qué pasa? Ahora vos no necesitas nuevos expertos, vos necesitas una tecnología artificial, una inteligencia artificial entrenada por expertos, en la cual la inteligencia artificial va a seguir autoentrenándose, lo cual es bastante no, es como muy de terror de alguna manera, por lo menos de ciencia ficción, no de terror, Ujú. pero la inteligencia artificial va a seguir autoentrenándose de forma tal que probablemente un estudio clínico va a poder ser analizado por una única computadora en vez de tener que ser analizado por cientos de expertos a lo largo del mundo. Y eso va a Mm. hacer que una molécula capaz, en vez de tardar 15 años, pueda llegar a tardar 1, 2, 3 años, un par de meses, no lo sabemos, semanas, Me no lo agarra sé. un mareo, un vértigo, me agarra Mm, con todo esto. sí, Ramiro, te voy a llevar a otro tema. Ahí recién hablábamos como de la tecnología, de la naturaleza. Digo, bueno, hay también muchos recursos de la naturaleza o más naturales, de menor procesamiento, que se utilizan, en muchas cuestiones se está volviendo o se está tratando de volver a ciertas prácticas un poco más naturales, por decir de una manera, que no tengan tanto proceso. Y una de ellas es, que te lo había mencionado antes de venir hoy, el uso de hierbas. sí, Sé que no es no es tu especialidad, que no tenés profundizado el tema, pero yo he leído sobre muchas hierbas que ayudan o colaboran en la baja de el azúcar
Y te quería preguntar por hablábamos de algunas de ellas, no me acuerdo qué ejemplo te puse yo, ahora me estoy olvidando, pero ortiga, por ejemplo, es Ujú. una, que sé que también puede levantar un poquito la tensión, La presión la arterial. presión Sí. arterial. Ujú. Después estoy pensando en la jengibre, que también tiene esa cuestión. Estoy pensando en la cúrcuma, que también se utiliza para estas cuestiones. La bardana era una que te había mencionado. Sí. Y bueno, eso, quería saber si esas se pueden usar como apoyo o Sí, no. mira, puntualmente son varios temas. Está Ujú, buenísimo el tema. A mí me parece recontra interesante porque es algo que también los pacientes muchas veces preguntan de cómo pueden ayudar ellos, ¿no? Parecería que en el tratamiento de una enfermedad prácticamente no hay nada natural, ¿no? ujú, Porque utilizamos fármacos, utilizamos, bueno, todos agentes externos. Pero en la diabetes particularmente, el ejercicio y la alimentación saludable son dos patas esenciales. Yo te diría que son muchas veces hasta más relevantes que la medicación, ¿sí? No quiere decir que el paciente la tenga que dejar, pero sí mm, seguro, y esto estoy segurísimo, si un paciente que hoy en día está medicado con 3 medicamentos, eh, hace actividad física y se alimenta siguiendo ciertas normativas para entender cuáles son los alimentos que le están haciendo elevar más su glucosa, o hipertensión, o colesterol, o la enfermedad que sea, pero estoy segurísimo de que ese paciente va a bajar la cantidad de medicamentos sin lugar a duda, y que en algunos casos, por ejemplo en lo que tiene que ver con dislipemia y colesterol, ujú. puede hasta dejar la medicación. R- A diferencia de presión alta y diabetes, que por una cuestión de cuidado del cuerpo no está recomendado suspender completamente el tratamiento. Y respecto a lo que vos decís de ciertos fitoterapias, ¿no? Fitoterapéuticos, Ujú, eh, la cúrcuma, por ejemplo, está siendo estudiada como un agente antiedad, ¿sí? Muy estudiada. ujú. La curcumina, que es como lo que el componente esencial, se está estudiando porque tendría un efecto sobre ciertas partes del cuerpo que podrían eh, pro- hacer progresar más rápidamente el envejecimiento. Entonces se está estudiando de esa manera como estos antioxidantes que se Ujú, habla, ujú, ¿viste? Después, puntualmente lo que tiene que ver con diabetes, la mayoría de los medicamentos que nosotros utilizamos salen de una planta, ¿sí? Es decir, en medicina en general, pero en diabetes, recontra. Por ujú. ejemplo, en la raíz del manzano, ¿sí? Hay un tipo de producto que se llama floricina, y la floricina es el antepasado, digamos, después se fue purificando mejor, de los inhibidores de SGLT2, que hoy en día son un tipo de medicamento para diabetes, dapagliflozina, empagliflozina, que se utiliza mucho, muchos pacientes que pueden estar escuchando los deben usar. Eso sale de la raíz del manzano. Después, yo qué sé, la corteza del sauce, es de donde La sale la aspirina. aspirina, y así hay un montón de fármacos que salen de la Medicamentos. naturaleza. Ujú. Puntualmente en diabetes, yo me puse a leer un poquito de eso para comentarte un poquito. Yo no soy un experto en temas de fitoterapia. La cúrcuma, la cebolla común tiene un efecto sobre la regulación de la diabetes, en especial en infusión, lo cual, bueno, habría que Mira, ver de qué manera se claro, hace la tomarla a la infusión. noche, hermano, porque. Tal cual. Y también hablaba de lo que tiene que ver con hierbas como la albahaca y derivados de la albahaca. Mencionaba otra que se llama fenogreco, que capaz acá en hierba no Sí, está, pero sí está también en lo que es el en, polvo y demás. sí, en Lo que semillita. tienen los yuyos, en general, las plantas, los yuyos, las vegetales y demás, una cosa es su parte alimenticia y otra cosa es su parte, digamos, terapéutica. La parte terapéutica, como bien dijiste lo de la ortiga, que eso me gustó porque tiene que ver con esto, eh, tenemos muchos compuestos químicos en el mismo producto que estamos usando al mismo tiempo, ¿sí? Es Claro, como agarrar y tomar 6 pastillas, ponerlas todas en agua caliente, mezclarlas y tomarlas. entiendo. Va a tener un efecto sobre una cosa, pero Pero también sobre otras. claro, en pacientes que tienen enfermedades crónicas en las cuales puede haber otro órgano afectado, capaz alguno de los otros componentes puede afectar ese otro órgano. Entonces, cuidado con los yuyos en ese sentido, es decir, cuando vas a tomar infusiones, capaz de productos que están en la dietética y demás, a tenerlos en cuenta para la hora de utilizarlo. Capaz consultar con el médico si es que el médico sabe, y si no, buscar información, porque a veces los médicos carecemos de información sobre este tema, lo cual es una debilidad, ¿no? Entonces, preguntarle primero a un médico, sobre todo por la relación, por ejemplo, esto, ¿no? Una persona que es hipertensa no podría utilizar la ortiga
porque también le elevaría la circulación, la presión arterial. Claro, puntualmente hay un órgano, cuando uno piensa en tomar cosas, en diabetes uno piensa en el riñón. Si el riñón es uno de los órganos más afectados por la diabetes es una causa de diálisis, lamentablemente. Entonces, cuando uno piensa en eso, decís, bueno, no le quiero dar cosas que sepa que puedan afectar al riñón. Entonces, cuando vos tomás los medicamentos que te da un diabetólogo, cuando vos tenés una afectación del riñón, esos medicamentos se sabe que lo puedes usar en un paciente que tiene problemas renales. Espectacular, como siempre, la columna de Ramiro. Ramiro,